Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Beltrán. El día de hoy vamos a realizar una entrevista acerca de la educación, la cultura y la sociedad. En ese momento nos encontramos con Mariana Ulloa, una estudiante de la Universidad del Quindío de licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés. Bueno, Mariana, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, ya sabe que vamos a hacer una entrevista entonces acerca de la educación, la cultura y la sociedad. Entonces, por ahora empecemos entonces opinando acerca de qué piensa usted acerca de la educación en Colombia. Bueno, en realidad hay muchos factores, pero pues en realidad la educación en Colombia no es la adecuada. Comparándola con otros sistemas educativos, la educación en Colombia está enfocada en simplemente eh, hacer memorizar a los estudiantes acerca de hechos que no son realmente importantes, toca materias que no sirven para la vida, no preparan al estudiante para no sé, obstáculos, situaciones en las que se vayan a ver afectados. Entonces siempre es como algo repetitivo, ni siquiera a veces en algunos colegios tratan constitución, uno a veces sale del colegio y no sabe acerca de las reglas de la sociedad, entonces pues siento que la educación de Colombia no está bien orientada, ni para los niños ni para los jóvenes. ¿Qué, qué cosas le llevaron a usted para decir lo que está diciendo ahora? O sea, que cómo le explico? O sea, En mi momentos, experiencia, qué momentos de su experiencia sí la llevaron para decir este tipo de cosas. bueno, principalmente porque cuando estaba pequeña, la educación le partía a una profesora. Ella me daba todas las materias y a veces ni siquiera tenía conocimiento sobre algunos temas y aún así los daba. Entonces uno casi siempre quedaba perdido o no entendía qué era lo que pasaba. Fuera de esto, algo que se me olvidó mencionar es que la educación en Colombia, no sé, el espacio de los salones no está bien proporcionado. En salones de Finlandia, en Japón, no son más de 20 o 15 estudiantes y acá son 40 personas en un salón, 40 en un salón. Entonces, yo digo que es muy duro para esa profesora. En algunos casos yo quedé en algunas falencias en matemáticas y en español. Yo digo que era muy duro para esa profesora ponerle cuidado a 40 niños y estar pendiente de todo el proceso educativo. Entonces, esa es una de las experiencias. La otra podría ser que en mi adolescencia, cuando estaba en el colegio, contrataban profesores por tiempo, ya que algunos estaban en licencia de maternidad o otras cosas, y contrataban profesores por tiempos. Entonces, esos profesores lo único que realizaban eran planas, no daban temas específicos, se ponían a calificar cuadernos o no hacían nada, ponían películas. Entonces, yo creo que mi educación en la adolescencia no fue para nada favorable y de la única manera que aprendí para la vida y aprendí acerca de constitución, aprendí acerca de guerras y de actos pasados, lo aprendí en 11 practicando para el IFEX. Pero donde no hubiera sido por eso, donde yo no hubiera recibido una beca para una práctica del IFEX, yo no hubiera entendido nada de esos temas porque en el colegio no los daban y no estaba en la cartilla educativa o en el plan educativo que los profesores seguían, no estaba. Muy bien, entonces cabe aclarar pues, de que la señorita Mariana Ulloa es egresada de un colegio del sur de Armenia Quindío. Entonces, de acuerdo a los tiempos en que usted estudió en el colegio, ¿qué cambios significativos alcanza a notar desde su perspectiva? Bueno, el día de hoy hablando con personas cercanas o que tienen niños en el colegio, puedo ver que el sistema educativo ha mejorado un poco, pero todavía no es perfecto. Por ejemplo, en las instituciones públicas, antes no teníamos conocimiento ni de geometría, ni de trigonometría, ni de química o física, sino hasta 10º y 11. Llegábamos perdidos, desde ahora lo están impartiendo en sexto y me parece pues una buena estrategia porque los niños ya llegan con bases y no son tan perdidos a la hora de entrar a esos temas. Otra cosa que me gustaría resaltar es que ya están evaluando mejor a los profesores, ¿sí? Se están fijando más en cómo los profesores imparten las clases,
o cómo dan las clases y me gusta mucho porque cada vez que ven que un profesor tiene falencias tratan de corregirlo, tratan de educarlo, lo llevan a cursos y si no, entonces pues lo reemplazan por otra persona mejor que pues sí le va a aportar algo a sus estudiantes. Pues esas son las medidas que están tomando en el colegio del que yo salí y pues me parece genial. Eh, Teniendo en cuenta de lo que usted mencionaba ahora, acerca de que los profesores eran reemplazados constantemente y de que unos suplían a otros, teniendo en cuenta que usted es una docente en formación, ¿cree usted pertinente para la enseñanza de otras áreas con su formación? O sea, usted se está formando en el inglés y en el francés para la docencia. ¿Cree usted que es pertinente usted dar enseñanza acerca de la matemática, acerca de la artística, de la física o de la educación física en los colegios, como normalmente se nota? Sí, bueno, creo que con previa preparación, sí. Si yo recibiría los cursos, si recibiría los temas, si estuviera capacitada para hacerlo, sí. Si, digamos, tomara otro curso externo a mi licenciatura, sí, pero de resto no. Si no estuviera calificada para enseñarles a los estudiantes de manera, porque pues todo tiene su didáctica, todo tiene su manera de hacerse y pues yo estoy orientada nada más para hacer estrategias pedagógicas para el aprendizaje del inglés y del francés. A la hora de enseñar matemáticas yo no sabría cómo, porque ni siquiera tengo buenas competencias para eso, ¿sí? Entonces tendría que tener un curso formativo para ello. Ok, y entonces pasamos a la otra pregunta. ¿Cree usted que la educación es importante para el desarrollo del país? Sí, en todo caso, en todo momento es importante la educación porque muchas veces la educación nos abre los ojos y también nos ayuda a prepararnos para ciertas situaciones. Entonces, si alguna persona, no sé, cuando estaba pequeño quería ser de pronto político, si quería realizar algo por la sociedad, pues influye mucho la educación que tenga desde casa y la que tenga entonces en las instituciones educativas, ¿sí? Por eso necesita una buena formación, buenas bases, conocimiento y pues que más que buenos educadores. Ok. Entramos al tema de la cultura. Entonces, ¿qué rituales culturales colombianos conoce usted acerca de, pues, de las tradiciones, de los hábitos que toman pues, las personas con referente a la cultura? Bueno, pues en realidad son pocos. Lo poco que conozco es acerca de bailes que se realizan en las izadas de bandera o bailes típicos, que son el bambuco, no sé, el mapalé. Y de pronto también por acá en Armenia o en el Quindío, el Dipao, fiestas culturales que se dan y creo que no más. En Colombia también hay otro tipo de rituales o de tradiciones que se generan, pues, que son las fiestas. ¿Qué tipo de fiestas conoce? Es decir, los carnavales, en qué ciudades, acerca de las alabaciones a la cultura de lo que le generó ingresos en algún momento al país, alguna reseña histórica, ¿conoce alguna? Acerca de reseñas históricas que hayan generado un ingreso, no. Conozco mucho los carnavales, el carnaval de Barranquilla, el carnaval de blancos y negros y otras fiestas que pues en realidad no me acuerdo de los nombres, pero sí, esas fiestas las conozco. Creo que la Feria de Cali, la Feria de las Flores y otras fiestas típicas, pero pues en realidad no conozco mucho acerca de lo que acostumbran a hacer allí. Ok, y los lugares turísticos, ¿tiene uno favorito o no? Uno favorito, en realidad, no sé, yo creo que podría ser de pronto en Salento o de ¿Y por pronto, qué? ¿Qué le llama la atención de ese lugar bueno, turístico? creo que lo que más me gusta de Salento es que es muy grande, no sé, a mi parecer es algo gigante, uno puede pues caminar alrededor por varias horas y también cerca está el Valle de Cocora, entonces pues siento que es un buen sitio turístico para estar, para conocer, para ir con la familia, para compartir. Y otros sitios turísticos de Colombia, pero pues que en realidad no he visitado, podría ser, digamos que
un puente que existe en Boyacá. Ok, Bueno, no sí, recuerdo muy bien, creo que son un muchos, parque en Medellín. son muchos. Bueno, para finalizar, algo de la cultura, algo muy simple y algo que normalmente pues todos los colombianos conocemos, son los símbolos patrios. ¿Conoce los símbolos patrios de Colombia? En realidad no los recuerdo todos, pero creo que es pues, la bandera, el escudo, el cóndor y la orquídea, la flor nacional. La palma de cera, el himno nacional. Sí. Mm. ¿Podría nombrar algunos mitos y leyendas de Colombia? Algunos que recuerdo de mi infancia era el Moán, la Llorona, la Patasola, que creo que habitaban en el Amazonas, y no recuerdo más. Hay varios, el jinete sin cabeza, el hombre caimán, la llorona, bueno. Sí. Listo, entonces pasando al tema de la sociedad, ¿sabe usted cuál es la esperanza de vida de los colombianos? Sí, creo que la esperanza de vida de los colombianos es creo que alrededor de los 70 o 75 años. Ok, son 77, aproximadamente 77 años. Bueno, la otra pregunta es para usted, ¿quién es la persona más influyente del país, incluyendo cantantes en el sector político, en el sector cultural, etcétera? Todos estos, ¿quién es la persona más influyente para usted? Bueno, creo que en estos momentos el presidente de Colombia, pero no de buena manera. Sí, cada vez que toma una decisión o hace alguna cosa por televisión, no es bien recibido. Yo digo que otra persona podría ser, no sé, en la política, Gustavo Petro, ya que muchas personas lo siguen y pues están de acuerdo con sus ideales. Y pues en el ámbito de música y demás, eh, no me entero de mucho. Ok. Y para terminar, para finalizar, algo muy arraigado a las preguntas culturales que normalmente se hacen, ¿sabe usted el nombre de los tres últimos presidentes de Colombia? Eh, Iván Duque Márquez, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por todo, por la presentación y por colaborar con la entrevista. Bueno, gracias. Ok, para continuar, entonces tenemos aquí a la señora Yolersi. Ella también es de la ciudad de Armenia, Quindío. Entonces ella nos va a dar la opinión también acerca de la educación, la cultura y la sociedad. Mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo. Mucho gusto. Buenas tardes. Entonces, para iniciar vamos a hablar de la educación, ¿sí? Entonces, ¿qué piensa usted acerca de la educación en Colombia? Bueno, primero que todo, la educación es algo muy importante para cualquier persona y dentro de cualquier ámbito que se desenvuelva. ¿Qué piensa la educación en Colombia? Que le falta mejorar en muchos aspectos. Ha mejorado en cobertura, pero yo pienso que los contenidos se pueden mejorar, que también se deben de incluir materias que dicten currículos que le permitan a la persona desenvolverse mejor, a manejar mejor sus finanzas, a hacer una educación más, o sea, creada como para el ámbito en el cual nos desempeñamos, que nos dé herramientas o que le dé herramientas a las nuevas generaciones para desenvolverse mejor en la vida, con más respeto hacia lo ambiental, hacia sus comunidades. En ese sentido, creo que hay mucho por mejorar, sin que sea totalmente malo, sí le falta mucho por mejorar. ¿Qué haría usted si tuviera en sus manos para mejorar la educación? ¿Qué haría yo? Yo pienso que se necesitaría, le invertiría más recursos y también trataría de que, porque la primera educación se da en los hogares, entonces yo pienso que el Estado también debe de invertir en hacer que los padres se preocupen más por la educación de sus hijos,
porque los padres muchas veces descargamos la responsabilidad de la educación en los educadores, en los profesores, y realmente la educación hay que mejorarla desde el hogar. Entonces, faltan recursos, recursos económicos, recursos tecnológicos, e involucrar más las familias. Ok. De acuerdo a los tiempos en que usted estudió en el colegio, ¿qué cambios significativos alcanza a notar desde su perspectiva? Bueno, yo estudié principalmente en escuelas rurales, entonces había mucha precariedad, digamos, los elementos eran mínimos, uno debía caminar largos tramos, pero en ese tiempo uno aprendía muchísimas cosas porque valoraba mucho lo que, o sea, uno iba a estudiar. Los padres a uno le inculcaban que esa era una herramienta muy importante para la vida y que si le daban a uno ese acceso, uno debía aprovecharlo. Veía que de pronto nosotros en ese tiempo éramos como más comprometidos con el estudio, había como más respeto y más responsabilidad. Ha mejorado en el aspecto de la cobertura, de que de pronto ya, digamos, los niños no se tienen que desplazar a tantas distancias, tienen más apoyo económico, pero falta como un poquito más de compromiso de los papás y de los mismos alumnos. Y pues también porque la educación tiene ciertas falencias. Sí, muy claro. Entonces, de la cultura, vamos a hablar de la cultura, que son preguntas como más bien simples, como más de haber escuchado historias o de conocer un poquito acerca de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué rituales culturales colombianos conocen? Bueno, los rituales, yo creo que lo que más conozco son de pronto los bailes, que los bailes hablan pues mucho de la cultura de cada región, las costumbres de lo que tiene que ver con gastronomía, que también implica mucho la cultura de cada región. Por ejemplo, yo soy del Huila, y las danzas del Huila y las de acá son diferentes, la gastronomía también, algunas costumbres. Pues claro, también que hay fiestas y festejos que se realizan en cada ciudad, por decir los carnavales, las ferias, las alabanzas pues de ciertos rituales hacia la gastronomía, como bien lo dijo. ¿Qué otras conoce? Por ejemplo, en el Huila se celebra el Festival del Bambuco. En ese tiempo se dan muestras, muchas muestras, digamos, se involucran desde los niños hasta los abuelos en las danzas. Se saca, todo el mundo comparte, pues, en tiempos atrás se veía mucho lo que eran las cabalgatas, todo ese tipo. En Cali también, en el Valle tuve pues, un tiempo que vivía allá, conocí pues la feria de Cali, que también era la cabalgata, las muestras de los bailes típicos de allá, que son como la salsa, y pues bailes como más movidos. Y acá en el Quindío, pues las fiestas de acá del Quindío que muestran la cultura cafetera, lo que es el yipao, el desfile del yipao, las danzas del machete, o cuando uno visita, por ejemplo, el Parque del Café, que hace como un recorrido por todo el folclore a nivel nacional en pequeñas muestras, que es muy bonito. Eso es como lo que más puedo conocer. La artesanía también. Sí, es muy amplio. ¿Cuál es su lugar turístico favorito y por qué del país? Me gustan mucho termales y me gusta mucho Salento. O sea, me gustan los ambientes como muy naturales, porque ya llevo mucho tiempo viviendo en la ciudad, entonces ir a estar en ambientes naturales le da a uno como un descanso, por eso me gustan esos lugares. Ok. ¿Conoce los símbolos patrios? Eh, sí, algunos, no sé si todos. ¿Cuáles conoce? Conozco la bandera, conozco el himno nacional, conozco la catleya o la orquídea, que es la flor nacional, la palma de cera, que es el árbol nacional, el cóndor, no recuerdo más en este momento. El escudo. Ah, el escudo, perdón. Eh, También es cierto que los padres y los abuelos a uno le contaban historias, mitos y leyendas. ¿Qué, qué mitos y leyendas recuerda usted? Bueno, sí, eso es verdad, pues por mi edad, los abuelos a uno, los mismos padres le contaban a uno muchas historias, por ejemplo, el de la Llorona, del Muán, del hombre caimán,
de la patasola, y más cuando uno ha crecido en lugares del campo, porque mi niñez la viví pues en el campo, entonces se da más el espacio para que los abuelos o las personas hablen de ese tipo de historias. Hay muchas historias, muchos mitos y leyendas, sí. Sí. Bueno, entonces hablando de la sociedad, y ya como último tema, vamos a hacer otras preguntitas que son, ¿sabe usted cuál es la esperanza de vida de los colombianos? Bueno, no tengo muy claro, no tengo un dato muy exacto. Yo sé que es diferente para las mujeres y para los hombres. Creo que las expectativas de vida de las mujeres son un poco más amplias que las de los hombres. Eh, Tengo entendido, pero pues no sé si tengo bien la información, que es alrededor de 70 años. Son aproximadamente 77 años. Mm, bueno, no sabía muy bien. Ujú. Ok, para usted, ¿quién es la persona más influyente de esta sociedad colombiana? Bueno, yo creo que lo que más influye en las decisiones que toman muchas personas son las redes sociales. En algunas personas, depende pues como hacia qué tipo de persona se dirija, si es un producto, si es pues algo así. En lo que tiene que ver con la autoridad, pues se supone que es el presidente quien representa esa autoridad, pero pues uno sabe que realmente las decisiones no las toma él solo, que eso es una cantidad de personas las que las decisiones que él refleja es un montón de personas que hay atrás. Y de otro tipo de sociedades, es decir, en el arte, en la música, en la pintura, que en la escultura, qué personas influyentes que fueron o son en este momento las más influyentes del país. Bueno, yo sé que en la escultura está, por ejemplo, el maestro Botero, que pues es una persona ya muy reconocida por sus esculturas, eh, es pues una persona que ha llevado el nombre del país a muchos lugares del mundo a través de su arte. En lo que tiene que ver de pronto con escritores, pues estaba Gabriel García Márquez, que es como el que creo yo que era el más influyente o más reconocido. En este momento no veo que sobresalga así pues otra persona tanto como él, no. En lo que tiene que ver con música, pues en Colombia hay muchos artistas muy buenos en diferentes géneros, por ejemplo está Shakira, están los de la música urbana, que de Medellín hay creo que J Balvin, bueno, muchos más que son diferentes a mi generación, entonces no los identifico tanto. Ujú. En el género como Pues, de o sea, hay muchos. J Balvin fue el que recibió el premio ahora del presidente del reggaetón. Bueno, ¿sabe el nombre de los tres últimos presidentes? Bueno, el actual es Duque, el presidente Duque, el anterior fue el presidente Santos. Creo que el anterior a él fue Uribe. Sí, mm, con y esos bueno, tenemos más que suficiente. Listo, entonces eso es todo. Muchas gracias por la entrevista, por la información y por todo lo que nos brindó. bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, para continuar, seguimos con Andrés Felipe Beltrán. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de la educación, la cultura y la sociedad. Son preguntas muy simples, muy básicas y bueno, cabe resaltar que él es egresado de un colegio del sur de Armenia, Quindío, y reside en la ciudad de Armenia. Entonces, ¿cómo está? Bien, Ah, bueno, qué bien. Entonces, vamos a empezar por la educación, ¿sí? ¿Qué piensa usted acerca de la educación en Colombia? actualmente me parece que es poco eficaz, Poco eficaz. ¿Porque piensa que es poco eficaz? porque pues está basada en métodos antiguos. No, o sea, la educación no se renueva con el tiempo, que es lo que le hace falta, a mi pensar, porque está incluida la tecnología ahora, todo eso, y sigue los mismos métodos.
Entonces, pues, me parece que hace falta más inclusión de la tecnología, usar nuevos métodos de aprendizaje, más didácticos, no sé. Muy claro, la innovación hace falta en la educación, hay más recursos y más cosas para innovar en la tecnología y para innovar en la política y otro tipo de cosas, pero no en la educación ni en la salud tampoco. Eso es muy claro. De acuerdo a los tiempos en que usted estudió, que se salió en el año 2017, ¿no? Del colegio. En el colegio, ¿qué cambios significativos alcanza a notar desde su perspectiva con los estudiantes del momento? Pues que ahora se está implementando, o sea, lo que me enseñaban por decir a mí en 11, a ellos ya lo están implementando en noveno, décimo, como que va más rápido el aprendizaje. O sea, ampliaron los temas de los grados anteriores. Exacto. Claro, la capacidad de los estudiantes aumentó un poco también y los planes han cambiado, sí. ¿Cree usted que la educación es importante para el desarrollo del país? Exacto, sí, obvio. Principalmente es eso. La educación es lo que fomenta un país de primer mundo. En anteriores entrevistas habíamos hablado acerca de que los profesores, sin importar donde se hubieran desempeñado, decir, la educación física, el español, las matemáticas, impartían otras materias que no le competían, es decir, la artística, la educación física, impartían la ética, la religión. ¿Cree usted que eso es pertinente o hay otro tipo de estrategias que se pueden utilizar? Me parece que sí es pertinente algunas de esas. Los valores obviamente son esenciales, aunque no siempre son implementados de la mejor manera. Por lo mismo, porque impartidos por docentes que no estén especializados en el tema. Exacto, por eso, por lo mismo, porque como no son personas especializadas en eso, simplemente porque no hay presupuesto, que es casi siempre lo que ponen así profesores. Entonces sí, me parece que sí es importante, pero no lo implementan bien. Claro. Pasemos hacia la cultura, ¿sí? ¿Qué rituales culturales colombianos conoce? Rituales. Sí, o sea, decir los hábitos de los colombianos para festejar, en la gastronomía también, decir todo tipo de cosas que representan a Colombia. Decir el café o otro tipo de cosas, rituales, sí. Cosas así. El sancocho, las comidas más que todo, como que la cultura cafetera y todo eso. La danza y muchas cosas también. La danza, sí. También ¿cómo es que llaman? Se me olvidó el nombre de eso. Ok. Pero sí. Hablando de lo turístico, de los paisajes, de ese tipo de cosas, ¿qué lugares conoce o cuál es su favorito? Pues hay varios que me gustan, pero no he ido. O sea, hay uno por el Cauca que es un paisaje natural increíble. Hay otro por Santa Marta, el del Río de Siete Colores. No, es que Colombia es un país muy diverso en paisajes, no, es increíble. La flora y fauna. Aunque la gente no lo conoce bien, pero Colombia lo que tiene más son paisajes para visitar, sí. En cuanto a turismo y todo. Bueno, ¿conoce usted los símbolos patrios? ¿O no los conoce? No. No. Por ejemplo, la bandera, el himno nacional, el escudo, muy poco. El cóndor. Okay. Muy poco. Bueno, y teniendo claro que los padres y los abuelos le hablaban a uno de historias, de los mitos, las leyendas, y en el colegio también implementaban a uno eso. ¿Qué mitos o leyendas conoce usted? Un poco de la pata sola, el del duende, del hombre caimán. Más. En varios, la Llorona, el jinete sin cabeza, muchos. Sí, ok. Entonces vamos a pasar un poquito hacia la sociedad. La sociedad pues colombiana, hay diversidad, ¿no? Hay afrocolombianos, hay mestizos, todo por
por la colonización española y todo el tipo de la esclavitud y eso, ¿sí? Entonces, ¿sabe usted cuál es la esperanza de vida de los colombianos? La esperanza. La esperanza de vida de los colombianos. ¿Cuánto se cree que vive una persona colombiana? Según lo que dicen, 75 años más o menos, pienso yo. Son aproximadamente 77 años. 77, sí, más o menos eso. Bueno, para usted, ¿quién es la persona más influyente de esta sociedad colombiana? Hablando de la política, de la salud, del arte, de todo ese tipo de cosas, del baile, la danza, esto. Influyente, Sí, o sea, influyente de manera positiva o negativa. positiva. Diría yo que no, hay varios, parece que hay varios. O sea, uno que a mí me gusta mucho que es en cuanto a política, ese Juan Piz González. Tiene gran influencia. En lo cultural diría yo su uso, cosas así. O artistas así como J Balvin, Shakira. Pues, no es que los escuche, pero son influyentes. Es claro, sí. Y para terminar, algo muy hacia lo cultural también, historias, preguntas culturales y también acerca de la sociedad. ¿Sabe usted el nombre de los 3 últimos presidentes? Pues Porky, Uribe, Uribe no, eso, Santos, eso, ¿cómo se llama eso? No, no me sé, Santos, el que está ahora, y ya. Santos me parece que tuvo reelección, no sé más. Iván Duque, Iván Duque, Santos y Uribe. Ok, muchas gracias, Andrés. Entonces, muchas gracias por la información y por todo lo que nos aportó en esta entrevista. Muchas gracias. Okay.